Esto es El Consejo, el espacio empresarial de Código Magenta y la NEI, donde se discuten los temas que realmente importan para México. Y hoy en el estudio estamos con Fernando Canales Seltzer, empresario, presidente de la Canaco Monterrey y también consejero en la NEI. Bienvenido, Fernando Canales. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación, por estar aquí compartiendo con ustedes reflexiones de nuestra economía, de nuestro entorno, de nuestro desarrollo político y social como entidad y como país. Bueno, Fernando Canales no es solo un empresario, es un empresario que también ha hecho mucho activismo en la frontera de donde se ubica la sociedad civil, pero también la frontera de donde se ubica lo político. Y vamos a hablar un poco de política porque el país ciertamente atraviesa por un momento crítico. El país atraviesa por lo que algunos llaman una crisis constitucional, una reforma judicial que ha sido muy cuestionada desde el lado de la iniciativa privada, pero permea la sensación de que los empresarios no han alzado la voz suficiente frente a lo que está sucediendo en el país. ¿Cuál es la postura de Fernando Canales? Creo que desafortunadamente ningún país funciona con el nivel de polarización que tenemos, donde se cerraron las oportunidades de escucharse al otro y donde uno quiere ganar por encima del otro. Eso no es un país que funcione, eso no es un país viable. Más allá de la reforma judicial, que sin duda es un golpe tremendo para uno de los poderes autónomos que representan a nuestro país, el Poder Judicial, como siempre lo hemos reconocido, es una afrenta contra la autonomía del Poder Judicial, donde sin duda pensamos que había muchas cosas por mejorar. El tema de la impartición de justicia en México es una demanda social de hace años. Sin embargo, no pensamos que la manera en la que lo están haciendo los de la 4T sea la mejor manera para impartir justicia en México. Al contrario, creo que se compromete la impartición de justicia al poder político vigente. En la actualidad, pues la denominada 4T. Hay una idea en el oficialismo de que la reforma judicial, entre comillas, no es tan grave. Y en Morena y en la 4T se considera que todo lo que no sea un desastre ya es ganancia. Pero no se ha entendido desde mi punto de vista cuál es el verdadero riesgo de que cambie la impartición de justicia como se está planteando. ¿Cómo lo ven los empresarios? No, pues el riesgo es tan marcado como si una persona física o moral tiene una demanda o tiene algún juicio contra el gobierno y de alguna manera el juez decide, pero el juez sabe que depende del apoyo del gobierno para ganar su elección y por ende seguir en ese juzgado. Por ende van a estar las fichas cargadas en favor del gobierno en detrimento de cualquier persona física o moral que tenga alguna especie de juicio o alguna especie de querella contra el gobierno. Es decir, pone al ciudadano en una clara debilidad ante el gobierno. Precisamente para eso estaba el Poder Judicial, para poder dirimir entre estas diferencias, no solamente entre el gobierno y los ciudadanos, sino también entre ciudadanos y empresas, en fin. Entonces, esta reforma judicial, desde nuestro punto de vista, quita una autonomía que es crucial para el buen funcionamiento de la impartición de justicia en México. Otra vez, esto no quiere decir que no se requiera una reforma al Poder Judicial. Nuevamente, todos estamos en contra de la corrupción, todos estamos a favor de que haya una mejor impartición de justicia en México y sabemos que se requiere. Pero en un entorno político de polarización, claramente la 4T no estuvo abierta a escuchar opiniones de otros actores, universidades, empresarios, líderes sociales, líderes religiosos. Simplemente desde mi punto de vista se hizo una aparente sesión de escuchar a los demás, pero para llegar a nada, porque simplemente no se tomaron en cuenta ninguna de las opiniones que se vertieron. Fernando, tú lo vives de primera mano como empresario. ¿Cómo impacta la reforma judicial al clima de inversión? Pone un grado de incertidumbre mayor al que de por sí ya tenemos por los mismos temas geopolíticos, que al rato los podemos comentar. Me comentaban ayer unos empresarios
los americanos aún no se dan cuenta de la magnitud de la reforma judicial y los que se empiezan a dar cuenta, por lo pronto, pusieron en pausa las inversiones. Hay 35,000 millones de dólares en inversiones detenidas según The Wall Street Journal. Totalmente, porque sabemos que también el entorno actual contra las elecciones o en el entorno de las elecciones en Estados Unidos entre Trump y Harris, donde van a tener un impacto sin duda quien gane en el tema de la relación binacional entre México y Estados Unidos, pues es ponerlo en pausa. Eso adicional al mismo ruido que ya ocasiona la certidumbre jurídica que una inversión en México pueda dar. No solamente a los extranjeros, también a los nacionales, que no nos quepa duda. Los empresarios mexicanos también están invirtiendo en México y también están poniendo en pausa sus inversiones hasta no tener claramente cuál va a ser la manera de impartir justicia en México. Eso es sumamente importante para tener una certeza jurídica en cualquier inversión, nacionales y extranjeros. Aquí es donde regresamos a la pregunta inicial. ¿No debió el empresariado mexicano ser más firme y pronunciarse con mayor vehemencia ante una reforma de este calado? Siento que el empresariado mexicano también pasa por una polarización diferente a la política. Los empresarios en general estamos de acuerdo en el fondo del asunto. Estamos en contra de muchas de las reformas, pero no estamos de acuerdo en el cómo ser oposición, en el cómo defender una postura. Unos piensan que atacando y siendo rebeldes somos más efectivos, otros piensan que vía la diplomacia y la conciliación y el diálogo es mucho más efectivo para lograr alguna concesión del gobierno. Y por eso damos la impresión que los empresarios no hacemos nada. Creo que sí hacemos mucho, pero estamos desunidos en cuanto a qué estrategia seguir. A ver, Fernando, te lo pongo en perspectiva, porque hubo un desaire a nivel nacional, o el desaire del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a la CONCAMIN, que es una de las cámaras empresariales más importantes de este país. Una reunión anual reunió a 1,800 industriales, 1,800 personas que son tomadores de decisiones de inversión en un tema que supuestamente para el gobierno es prioritario, que es el nearshoring, y estaba programada la presidenta y no se presentó. Pero no solamente no se presenta Claudia Sheinbaum, sino que tampoco se presentan su secretario de Relaciones Exteriores, su secretario de Economía, su titular del Consejo Asesor, que es Altagracia Gómez, y otros 5 secretarios de Estados. ¿Cómo se percibió este desaire? Porque fue un desaire en la comunidad empresarial. Pues desafortunadamente fue una desafortunada decisión por parte del gobierno entrante. En vez de tender puentes, el mensaje que mandaron es de que ellos mandan y todos están por debajo de ellos. Siendo autoridad, creo que ese mensaje no se debió de haber dado así. Obviamente es una autoridad y por ende todos los debemos de respetar y los respetamos, pero creo más en los puentes de diálogo que en las imágenes o en los mensajes de poder y de que tienes que venir a México, a Palacio Nacional, al centralismo, para que te demos un permiso o una concesión. Y eso fue lamentable porque estamos regresando al siglo pasado, ¿no? Donde el poder central es el que manda y tienen que venir aquí para cuadrarse y pedir autorización para lo que ustedes tengan que hacer, ¿no? A ver, Entonces, desafortunadamente fue una muy mala decisión el no haber mandado a alguien. ¿Pero tiene costos esta decisión? Sí, pone aún más incierto el panorama para futuras inversiones. No, así como hablábamos ahorita, que la incertidumbre misma que genera la reforma del Poder Judicial, pues este tipo de mensajes de que no hay diálogo o de que tienen que venir a Palacio y presentarse y rendir pleitesía para que les demos autorización para cualquier proyecto, pues simplemente genera mayor incertidumbre jurídica. Y hay que mencionar que en esto de nearshoring no estamos solos, estamos compitiendo contra uno de las economías más importantes que hay en el mundo, que se llama el estado de Texas. Por supuesto. Si nos damos cuenta,
la inversión se está yendo mejor a Texas que a México. ¿Por qué? Porque en Texas hay más facilidades, hay más seguridad, hay reglas claras y ahí México se está quedando atrás. Por jugarle a la política y a ver quién tiene más poder sobre quién, estamos dejando de ganar inversiones que repercutirían positivamente en la calidad de vida de todos los mexicanos. No hay que olvidar nada más una cosa. Los mexicanos, de acuerdo al 2022, teníamos un PIB per cápita de $11,400 o $11,500. En Nuevo León era de alrededor del 70% más, alrededor de $19,500. Así es. Entonces, ¿por qué se ha venido la gente aquí a Nuevo León? Porque ofrecemos mejores calidad de vida. Pero para eso necesitamos seguir invirtiendo en infraestructura. Vemos nuestras carreteras, vemos la carretera Laredo, el puente a Laredo saturado. Afuera del aeropuerto del norte, los trailers estacionados creando una congestión vial terrible. Deberíamos de estar invirtiendo en eso en vez de estar gastando tiempo, poder, dinero en hacer una política de quién domina a quién manda sobre quién, donde una ideología está por encima de la calidad de vida de los mexicanos. A ver, Nos estamos equivocando. Creo que tocaste un punto fundamental donde dijiste, desde el poder central están esperando que los empresarios vayan y rindan pleitesía a Palacio Nacional. Y a lo mejor no lo puedes decir tú por ser más diplomático, pero lo voy a decir yo. Nos vimos que al día siguiente el desaire en la Concamín estuvo nada más y nada menos Carlos Slim Elú, un oligarca, un empresario que detenta el monopolio de comunicaciones de este país. Y desde mi punto de vista, el desaire a la Concamín no solo es un desaire hacia esa cámara, es un desaire a Monterrey, a su comunidad empresarial y también a la zona que es el epicentro del nearshoring. ¿Qué pasa con el Grupo Monterrey, entendido no solo como el famoso Grupo de los 10, sino como esta fuerte comunidad de empresarios que ya no se hace sentir como antes, al menos en Palacio Nacional? Bueno, no solo la presencia de Carlos Slim, que él siempre se ha manejado aparte de las cámaras. También el CEO Dialog fue por esos días y todo el mundo entonces tuvo que ir a Palacio Nacional. Entonces todo el mundo va a Palacio Nacional, ¿no? Como años, como en el siglo pasado. En cuanto al Grupo Monterrey, creo que todos nosotros, los empresarios regiomontanos, tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que nos ha sucedido. Desde mi punto de vista muy particular, creo que más que perder poder a nivel nacional es volvernos a enfocar en lo nuestro a nivel regional, a nivel local, a nivel Nuevo León. Creo que debemos de hacer más activismo político hacia adentro de nuestras empresas. ¿Por qué nuestros colaboradores, nuestras supervisoras, trabajadoras, trabajadores, ya no creen en sus directores, ya no creen en los dueños de las empresas? Porque dejamos de estar cerca de ellos. Creo que es un gran reto para todos nosotros volver a ver hacia adentro de nuestras empresas y a participar activamente, socialmente, con nuestros colaboradores. No para pedirles el voto por X o Y candidato, sino precisamente para involucrarnos con ellos, con sus familias, para generarles mejores calidad de vida, de tal manera que admiren lo que se hace dentro de sus empresas. No que admiren a los dueños, que admiren a lo que todos juntos hacemos dentro de nuestras empresas. Las políticas al menos que funcionen. Las políticas funcionan como funcionaron en el siglo pasado. El Grupo Monterrey se hizo fuerte por sus empresas y por su colaboración social con todos sus trabajadores y con todos sus colaboradores. No por tener poder a nivel nacional. Eso se dio precisamente por la admiración mutua que había entre los empresarios y los trabajadores en sus empresas. Eran orgullosos de sus empresas y eran orgullosos de sus jefes y de sus jefes. A ver, hay un comentario que se repite mucho en las mesas de análisis de qué es lo que está pasando dentro de las empresas regiomontanas y se repite una y otra vez, el empresario regio perdió el sentido social. ¿Tú compartes esta perspectiva? No quiero decir que perdió el sentido social porque sí es un empresariado muy participativo. Nos acordamos de las épocas de crisis de seguridad 2010, 2011. El empresariado regiomontano ahí estuvo, está presente.
Que hubo un empresario regiomontano, Lorenzo Zambrano, que ya no está con nosotros y que ha dejado un gran vacío de liderazgo. Y va a haber otros. Hay banca y hay gente que está ahora de titulares en el campo de juego, y creo que en ese sentido estamos haciendo un muy buen papel. Nos ha faltado tener más impacto, pero vuelvo a lo mismo. Creo que debemos de voltear a ver hacia nuestras empresas y hacer activismo político adentro de nuestras empresas. Activismo político para mejorar las condiciones, la calidad de vida de nuestros trabajadores. No para que apoyen un proyecto político, no. Eso no. Sino simplemente ser más participativos. Porque lo que sí nos dimos cuenta en nuestras reflexiones es que muchos votaron por la 4T por una desigualdad económica que existe y es real, y hay que trabajar en esos índices de desigualdad económica y social. Y en eso los empresarios debemos de participar activamente. ¿Cómo? Mejorando la calidad de vida de nuestros trabajadores. ¿Cómo? Haciendo políticas públicas dentro de nuestras empresas, si así lo queremos llamar, para que los trabajadores y los colaboradores de nuestras empresas se sientan orgullosos de pertenecer a esa empresa. Aquí lo vemos, hubo mucha polarización entre dueños, entre directivos y trabajadores y ayudantes. Sabemos que hubo esa polarización social porque la fuimos perdiendo a través del tiempo, a través de nuestras presentes. Claro, apoyamos otras causas, pero creo que se nos fue esa liga hacia adentro de nuestras empresas. A ver, Fernando, te lanzo una provocación. Dices, tenemos que empezar por Nuevo León. Pero si tú volteas a ver a Nuevo León desde el punto de vista político, es un absoluto desastre. Hay un impasse legislativo donde básicamente no funciona el Congreso porque hay un conflicto entre el gobernador Samuel García y la oposición, principalmente las bancadas del PRI y del PAN. Y en medio, un montón de alcaldes de todos los partidos que no han podido recibir los recursos que les corresponden. Y en todo este ecosistema de conflicto, de batalla política, la realidad es que el empresario regiomontano no ha sido factor. Número uno, ¿tú compartes esta perspectiva de que ustedes no han sido factor? Y número dos, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando? No, al contrario, creo que si nos damos cuenta en las últimas elecciones, el gobernador que ha logrado el apoyo de los empresarios es el que ha ganado. Desafortunadamente, pues no con muy buenos resultados, ¿no? O sea, han escogido mal. El empresario se cansó del PAN y del PRI y se fue por el Independiente, y pues también no volvió a votar por el Independiente. Entonces la novedad era el MC, se fue por el MC. Entonces el empresario sí fue un factor en las elecciones, en las últimas elecciones. ¿Y en el conflicto? El tema es que después hemos quedado cortos en ese impacto, precisamente por la polarización interna que tenemos entre el conciliar o el atacar. Eso es donde digo que el empresariado está dividido. Estamos divididos en las estrategias de, una vez pasadas las elecciones, cómo influir y cómo ayudar a que el gobierno en turno, para no poner a una persona, sino que el gobierno en turno efectivamente tenga políticas públicas que generen mejores condiciones de vida para los nuevoleoneses. Y lo que nos ha pasado, tanto en el sexenio anterior como en este, es que nos acabamos no haciendo a un lado, pero no teniendo el impacto ante problemas políticos tan fuertes como existen. Sabemos cómo acabó el sexenio pasado, y bueno, este empezó muy bien. Tan pronto el gobernador actual se quiso ir de presidente, pues otra vez volvió a pasar lo mismo que en el sexenio anterior. Mira, creo que debemos de ver por el bien de Nuevo León. El bien de Nuevo León exige que los empresarios ayudemos, participemos al diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, en este caso el PRI, el PAN, MC y Morena, ahora con los nuevos resultados. La bancada de Morena, como todos sabemos, es una bancada importante. Pero Morena ganó la carrera del Senado de Nuevo León. Es decir, es el partido más votado en Nuevo León en la pasada elección. Así es, por eso ahora somos 4. Hace 3 años éramos realmente 3, PRI, PAN y MC. Ahora es PRI, PAN, MC y Morena. Y lo que a nosotros nos interesa como empresarios no es quién gane, es que así votó la ciudadanía, y por ende tenemos que hacer que se hablen, que dialoguen
quién cede en qué, quién propone qué, todo en beneficio de mejores condiciones de vida para los nuevoleoneses. Suena cursi, pero bueno, debemos de, así como hay el amar a Nuevo León, debe haber el amar a México. Y el amar a México es cuando todo lo damos por México. Y debemos de ceder para poder ganar. Y para poder ganar no me refiero a un partido político o a una posición personal, sino poder ganar como mexicanos, mejores condiciones de vida. Porque no es posible que no se quiera presentar un presupuesto porque me lo van a cambiar. Que el otro no quiera recibir un presupuesto porque se lo va a cambiar nada más porque se lo quiere cambiar. ¿Dónde quedó el diálogo? ¿Dónde quedó la profesionalización en aras del ciudadano? No en aras de un partido político, y ahí es donde nos perdemos. Fernando, te lanzo una segunda provocación que está basado en hechos de una información que tiene Código Magenta, una conversación con una tercera persona, que el gobernador Samuel García le dijo: a mí no me interesa el grupo Monterrey, a mí me interesa el grupo de Mondelez, el grupo de Kia, el grupo de Ternium, dando a entender, yo únicamente ya recibo a los empresarios e inversionistas extranjeros, pero los empresarios regiomontanos para mí ya no son factor político. Y pongo al gobernador Samuel García como un ejemplo, pero por eso yo insisto que realmente pesa el empresariado regiomontano, realmente tiene capacidad de influir, y la pregunta es ¿cómo? Pues en el tercer informe le dio las gracias a uno de sus principales consejeros, y lo comentó como el tigre mayor, Mauro Duener, quien trabaja en Cemex. Entonces, creo que sí sigue importando, y si bien tal vez eso dijo, no sé en qué momento lo dijo, debió de haber estado molesto, porque sin duda a muchos empresarios los decepcionó desde el momento que quiso ser presidente, porque según entiendo, ahí sí no estuve presente, habían hecho algún acuerdo de palabra o algún indicio de que no se iba a lanzar por la presidencia, y ese tema, tú sabes, pues dejó a muchos decepcionados del gobernador actual, quien había empezado muy bien y todos lo reconocemos. Desafortunadamente por esa decisión empezó a haber mucha división y polarización adicional a la que ya se vivía a nivel nacional. Ahora viene con un lenguaje de unidad de los siguientes 3 años. Creo que hay que apoyarlo, y también apoyar a los diputados a que reciban ese presupuesto y a que digan por qué no están de acuerdo, y a hablar con el gobernador para que ceda. O sea, creo que sí es muy importante que las partes tengan diálogo, porque deben demostrar empatía con el ciudadano. Sí es. Empatía con el ciudadano, no empatía con la otra parte. No están ahí para ser ellos buenas gentes entre ellos, para ser amigos. Están ellos para servir a Nuevo León, para lograr acuerdos que generen mejores condiciones de vida para los nuevoleoneses. Eso significa tener un presupuesto. ¿Cuáles son nuestros principales problemas donde necesitamos que colaboren? Sí o sí. Básicamente, por no mencionar todos, pero de los principales: seguridad, se nos puede ir de las manos en cualquier momento. El tema de movilidad, todo el mundo llega enojados a sus casas, es un caos tanto el transporte público como la vialidad. Nos hemos juntado con Hernán Villarreal varias veces las cámaras. ¿Qué más quisiera yo que compraran más y más camiones? Es la danza de los camiones. No sabemos cuándo vienen, cuántos funcionan. En fin, el transporte público tampoco está ahí. Entonces, seguridad, movilidad, calidad del aire. Ya no se menciona ahorita, pero pues hace un par de semanas estábamos hablando que el 75% de los días del 2024 han sido días sucios. Es un problemón terrible de salud. Cuarto problema: agua. Llovió, pero el tema no se nos ha resuelto. Tenemos una merma de agua no contabilizada del orden del 40-45%. Las inversiones se tienen que hacer, y son inversiones que no es de un día para otro. Es todo un programa de inversiones que se tiene que hacer paulatinamente, pero constantemente, para tener unos mejores sistemas de administración del agua. Yo me atrevería a decir, no es un tema de escasez de agua, es un tema de administrar y planear el agua. 100%. Entonces, para todo eso son problemas políticos, económicos y técnicos, donde se requiere tener la altura de miras y la humildad para escuchar al otro, para escuchar a los técnicos cuál es la mejor propuesta técnica, cuál es la mejor manera de financiar esa propuesta técnica.
y políticamente para juntarnos todas las fuerzas políticas, junto con los empresarios, junto con los sindicatos, las universidades han estado ausentes del debate público y no deberían de estarlo. Fernando, empezabas esta conversación diciendo los empresarios estamos de acuerdo en el fondo, en algunas de las recetas, en lo que queremos para México, pero no estamos de acuerdo en el cómo. En este espectro que va de la total confrontación a la total servidumbre, diría yo, que es un espectro muy amplio. ¿Dónde se encuentra la propuesta de Fernando Canales Seltzer? Mi propuesta se centra en el diálogo constructivo, pero con obligación y responsabilidad. Es decir, más por el lado del ataque, pero no lo quiero llamar ataque o rebeldía. Lo quiero llamar... Una amable presión, digamos. Una amable presión constructiva. La servidumbre no funciona. Nunca ha funcionado ni funcionará. Ni queremos una sociedad servil. Al contrario, lo que queremos es una sociedad activa, que esté luchando por sus propuestas, pero a la vez que esté abiertos para escuchar en dónde debe ceder, porque todos sabemos que en el escuchar a los demás está el generar mejores propuestas. Todos sabemos, por eso somos una sociedad, porque solos no sobreviviríamos. Y para eso tenemos que tener la humildad de ceder cuando estamos mal, pero también el coraje y la valentía para proponer cuando sabemos que estamos en lo correcto. Entonces debe de ser una sociedad participativa, debe de ser un diálogo constructivo, abierto, crítico, reflexivo, donde ambas partes hablen y se escuchen, donde la manera de tener un mejor México es en el momento en que cedemos y podemos llegar a acuerdos de que esto es lo mejor de tu propuesta, esto es lo mejor de la mía, y poderlas juntar en beneficio de la ciudadanía, del pueblo mexicano, de la comunidad, de la sociedad, como cada quien le quiera llamar a esos conjunto de ciudadanos que hacemos de nuestra patria. Fernando, cierro con este par de preguntas. En este momento hay una reconfiguración absoluta de lo que es el mapa de coaliciones y partidos del sistema político mexicano. Prácticamente los viejos partidos de la transición y de la oposición han quedado casi obsoletos como vehículos para llevar a la ciudadanía. Hay poca confianza en ellos. Sus, digamos, dirigencias están también cooptadas por presiones vinculadas incluso al gobierno, y hay esfuerzos pequeños paralelos de buscar crear nuevos partidos. La primera pregunta va en este sentido. ¿Es momento de que los empresarios entren abiertamente a hacer política? Y la segunda pregunta, ¿Fernando Canales Seltzer quisiera entrar a hacer política directa? Yo creo que los empresarios siempre deben de ser parte de la política, sí, porque al final de cuentas la política, el servicio público es una parte importantísima dentro de la sociedad. El tema de ser candidatos, eso creo que es más un tema personal de cada uno, de vocación de cada uno. Es decir, la manera de participar en política y en política pública no necesariamente tiene que ser siendo candidato de un partido o inclusive candidato independiente para un puesto de elección popular. Hay muchas maneras de practicar política, que es en las cámaras, lo que llamaba hace rato de hacer más activismo político dentro de tu empresa, colaborando con tus trabajadores. El empresario siempre debe de trabajar en política. Ser candidatos o no son decisiones y vocaciones individuales, pero siempre debe de estar presente en la vida pública, en la vida social, porque sin duda el empresario agrega, da valor a una sociedad. Entonces debe participar. ¿Y la vocación política está en los planes de Fernando Canales Seltzer? Para candidato no, para seguir participando, influyendo, ayudando dentro de las cámaras, o inclusive cuando termine en marzo, proponer a los diputados, al gobernador, a los secretarios, políticas públicas que nos hagan sentido, debatir para poder ayudar a que tal programa sea mejorable. Claro que voy a estar participando. No desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista candidato, pero claro que tratando de que nuestros ciudadanos, nuestros paisanos, nuestros compañeros, que los mexicanos tengan una mejor calidad de vida, y para eso debemos de participar todos.
Y los empresarios nunca debemos de renunciar a participar en política pública, porque eso no significa estar en la boleta electoral. Siempre debemos de participar. El éxito de México depende de la participación de todos. La pregunta fue hacia los empresarios, pero también deben de participar las universidades, los académicos, los sindicatos, los trabajadores. No podemos caer en una especie de indiferencia democrática o de indiferencia política. Debemos de participar, porque es la única manera de poder lograr que nuestro México se desarrolle. Y nos quedó muy claro, y que seamos un México más igual, porque sí hay que reconocerlos. La desigualdad económica y social es un problema, y lo debemos de decir tal cual. Los empresarios tenemos que activamente participar para ir disminuyendo estos niveles de desigualdad. Fernando Canales Seltzer, presidente de la Canaco Nuevo León y consejero de la NEI, muchas gracias por estar en Código Magenta. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu invitación.